Eh, bueno, buenas tardes. Gracias por conectarse. Eh, nuevamente, bueno, darle la explicación de que aunque yo ya esta clase quería que la tuviéramos eh, presencial, estuvo este inconveniente de, de que mi compañera tuvo coronavirus. Y bueno, todas mis jefaturas me recomendaron que mejor no fuera esta semana porque, bueno, ustedes saben, yo viajo en la buseta es cerrada y con aire acondicionado, es decir, y viaja un montón de profesores ahí, viajan como entre 10 y 15 todos los días, y los días que a mí me toca viajar más a veces. Entonces era la forma más segura de, si algo malo pasaba, de que nadie tuviera clases en toda la sede. Que supongo que desde el punto de vista de los estudiantes no suena tan mal como un proyecto. Pero eh, eso es la situación. Ya la otra semana sí nos veríamos normalmente. Ya les había dicho, ¿verdad?, cuál era el aula donde se supone que nos tenemos que ver. Eh, y hoy, bueno, vamos a terminar de hablar del texto de Borón y empezar a ver el de Rendueles, que no lo habíamos hablado, solo habíamos dicho algunas cosas muy primeras de Atilio Borón, pero primero vamos a hacer un calentamiento, porque tienen una hoja de lectura, ¿verdad? Vamos a hacer eh, 20 minutos de grupos, responden la hoja, volvemos al plenario, a ver cómo les va con la lectura de Jean Baudrillard. Eh, ahora y bueno, ahora tal vez más tarde, un momentito, tengo que colgar para saludar a mi hija que viene de paseo, estuvo toda la semana fuera de la casa, entonces hoy vuelve, como, no sé, como a las 2:30, tal vez coincide con el tiempo que hacemos el recreo. Una cosa que ahora hablé con Melissa y con Bernardita, y creo que puede ser útil para ustedes en las evaluaciones, que si ellos tenían confusión, era bastante probable que más de ustedes tuvieran confusión al respecto. Eh, Primero, con el sentido de animación de la lectura. Ojo que, y ustedes sabrán ya a estas alturas, después de 2 años de tenerme de profesor, que las palabras no son inocentes y las palabras que usa el profesor son precisas. Entonces, lo que dice es animación, no dice exposición, dice animación. Y animación viene de ánima, y ánima significa espíritu. El ánima es lo que anima las cosas. De ahí es donde viene la palabra animadora, que es quien llena de espíritu un evento deportivo, o animador. Entonces, obviamente, ustedes tienen que leerse la lectura, tienen que entenderla, tienen que sacar las ideas principales, pero también tienen que animar la sesión, ¿verdad? Entonces, tienen que pensar en eso, porque si fuera una exposición nada más, pues es una exposición nada más, no hay animación. Entonces, eso es una cosa importante. Eh, Segundo, con lo del rasgo ideológico. Eh, Primero, varios de ustedes todavía, después de la segunda clase y toda la clase de teoría de la ideología anterior, todavía cuando oyen el término rasgo ideológico se enclochan, ¿verdad? Entonces, rasgo es una característica. Por ejemplo, un rasgo de mi cara es los ojos rasgados, por ejemplo. Eso es un rasgo de mi cara, ¿verdad? No quiere decir que es toda mi cara, sino que es un rasgo característico de mi cara, ¿no? Entonces, los textos que ustedes leen, cuando yo les pido un rasgo ideológico, tanto en las comprobaciones de lectura como en la animación, lo que quiero decir es, de toda la lectura, ustedes tienen que encontrar un rasgo, es decir, algo en esa lectura que es destacado, así como son destacados los ojos rasgados en el caso de mi cara, o no sé,
el pelo rubio en el caso de otra persona, ¿verdad? O lo que sea. Ese rasgo, ustedes dicen, aquí está el rasgo ideológico, aquí es donde está. Pueden agarrar uno, pueden agarrar dos, al menos uno. Aquí está. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí ustedes encuentran las distintas definiciones de ideología que hemos estudiado, que ustedes han leído y que han analizado a lo largo del tiempo en todas sus variantes, ¿verdad? Es decir, eh, la confusión de la causa con el efecto, la confusión de los sentimientos con la realidad, la confusión de las preferencias con la realidad, eh, presentar los intereses particulares como si fueran generales, eh, mentir con el rostro de la verdad, eh, eh, esconder el lugar de enunciación del discurso, eh, tergiversar la información, eh, ocultar información con un objetivo interesado, eh, presentar una cosa abstracta como si fuera concreta, hacer generalizaciones sin concretar su contenido. ¿Qué otra forma de ideología puede haber? Eh, Naturalizar las cosas, deshistorizar las cosas. Digamos, todas esas son rasgos que uno puede ver en un discurso ideológico. La cosa es que ustedes, a la política que seleccionaron, tienen que encontrarle cuál es el rasgo ideológico. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la animación y eso es lo que el profesor les pide cuando en los trabajos dicen que identifique el rasgo ideológico, ¿verdad? Entonces es eso, información para la comunidad y voy a mandarlos ahora a los grupos y regresamos en 20 minutos al salón principal. Adelante. Entonces, el grupo de Fabricio, Gabriela, Lady María y Minor. La idea principal de la lectura. Bueno, profe, realmente no nos dio mucho chance de discutir mucho ahí porque estamos presentando más, bueno, ahí como fallas en internet. Pero hablábamos de que la lectura básicamente se puede, bueno, resumir en una explicación ampliada de la guerra del Golfo fuera de la lógica de los medios de comunicación. Mm, ok, Cristel, Laura y Melissa. Profe, nosotros no pudimos avanzar mucho, la verdad, pero más o menos lo que estábamos discutiendo en la idea principal era que se trataba más que todo que él le hacía una crítica hacia Jane, bueno, no sé pronunciar el apellido, sobre la afirmación que él hacía de que la guerra del Golfo no ha existido, más o menos. Mm, pero entonces, ¿cuál es la idea principal? Es que, profe, en resumen, no nos dio tiempo, porque estábamos como discutiendo, porque no entendíamos muy bien la lectura y tuvimos que volverla a releer y todo. Entonces, Mm, y Anthony, Bernardita, Judith y Yariela. Nosotros nos pasó parecido, digamos, casi no logramos entenderla, pero la idea como de lo que más o menos sí entendimos es la siguiente. La fetichización de los eventos conflictivos internacionalmente por parte de los medios de comunicación. Eso fue lo que logramos sintetizar, digamos. Mm, eh,
No sé por qué, bueno, parece que tuvo dificultad en la lectura. Entonces, Carolina, Floriela, Melina, Sharon. Bueno, nosotros agregamos que como idea principal, crítica de Paul Brillar sobre la interpretación de la Guerra del Golfo por parte de las personas una vez está terminada. Lady, Natalia, Noel y Jorleni. Ok, bueno, igual nosotras creo que estamos un poco confundidas, pero pusimos la idea principal. Las tesis de Jean Baudrillard en torno a que el siglo XX es un espacio hiperreal donde los hechos, ¿verdad? Más específicamente las guerras, se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como un simple espectáculo. Y sé que es gigante. Muy bien. Ok, como he visto tanto enredo, tal vez vamos a ver, no, es un texto corto, tal vez lo vamos a ver y lo vamos trabajando. La guerra del Golfo no ha existido. Entonces, el texto les tendría, el título normalmente siempre le da una idea a uno. ¿Qué es? La idea de que la guerra del Golfo no ha existido, ¿verdad? ¿Qué significa no ha existido? Cuando uno usa esa expresión. Cuando digo Fabricio Castro no ha existido, ¿qué significa? Que no sucedió, profe. Que no sucedió, ¿verdad? Que no ocurrió, ¿verdad? Entonces, la afirmación es, la guerra del Golfo no ocurrió, ¿verdad? Esa es la afirmación del texto. Ustedes saben que ha habido dos guerras en el Golfo Pérsico, ¿verdad? La del 91 y la del 2003. No, si no saben, le estaba hablando de eso, de la primera guerra del Golfo. Jean Baudrillard, sociólogo de 65 años, autor de libros como El intercambio simbólico y la muerte, de Cool Memories, de Transparencia del Mal, acaba de publicar en Francia un libro titulado La guerra del Golfo no ha tenido lugar, la guerra del Golfo no ha ocurrido, cuyo contenido anuncia una conferencia hoy en el Instituto Francés de Madrid. En opinión del autor, vivimos en las postrimerías del siglo XX, un espacio hiperreal donde los hechos, aún los más clamorosos, se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como un espectáculo. Este es el corazón de lo que Baudrillard defiende. Entonces, un espacio hiperreal donde los hechos, aún los más clamorosos, se comportan como simulacros, acaban siendo vividos como un simple espectáculo. Entonces, no voy a hacer esto. Entonces, la otra palabra clave que está ahí, porque cuando uno no entiende algo, lo que tiene que hacer es buscar las palabras que no entienden a ver si le da alguna idea de qué trata la cosa. ¿Qué es un simulacro? Como una actuación, digamos, Como una actuación. sí, digamos, como un simulacro es como simular algo, pero no verdaderamente está ocurriendo, digamos. ¿Ok? ¿Cómo en qué caso? Y por ejemplo, los simulacros de emergencia, digamos, ahora que se preparan, digamos, para prepararse para una emergencia, que sé yo, un terremoto, una cuestión así, entonces se hace un simulacro de cómo tendrían que evacuar edificios, desde qué lugares, a qué zonas hay que llegar y demás. Se hace un simulacro de cómo tendría que evacuarse ante una emergencia, pero realmente no está ocurriendo un terremoto, por ejemplo. Claro. Entonces, la gente se comporta como sí, pero realmente no ha ocurrido ningún terremoto. Eso es un simulacro, ¿verdad? Vamos a simular un terremoto. Vamos a hacer un simulacro de terremoto. No ocurre el terremoto, pero nosotros actuamos como si existiera. Es un simulacro, ¿verdad? Y un espectáculo, ¿qué es? ¿Qué es un espectáculo? Nadie le dio curiosidad por preguntar qué es un espectáculo. Y yo lo he escuchado, por ejemplo, mucho en teatro, digamos, un espectáculo como de una función, entonces como de algo que o sea, se planea, se presenta y se expone, pero más que todo lo he escuchado como en el teatro, como una obra de teatro, digamos, es como un espectáculo, como un show, que sea
no sé si tiene relación. Algo para entretener, ¿no? Como una puesta en escena de algo. Es una representación, es una puesta en escena, es una representación, ¿verdad? ¿Qué es una representación? Es volver a hacer presente algo, representar, ¿verdad? Como un cuadro es una representación, digamos, un cuadro de Jorleni es una representación de Jorleni, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelve a presentar a Jorleni. Un espectáculo es una representación, es una cosa que se vuelve a presentar una y otra vez y como dijo, creo que fue Noelia la que dijo, ¿no? Tiene un público, una representación tiene un público, a diferencia del simulacro, y tiene el objetivo de entretener. El espectáculo sirve para entretener, es el objetivo del espectáculo, ¿verdad? Entonces, Baudrillard habla de que en el espacio hiperreal, donde los hechos, aún los más clamorosos, se comportan como simulacros, que acaban siendo vistos como simples espectáculos. Aquí estamos, o sea, estamos en 1991, aquí no había ni siquiera internet todavía, no había, internet ya había, pero no había internet generalizado, ¿verdad? De uso masivo en las casas, en 1991. Lo que existía solo era transmisión simultánea en televisión. Digamos, la guerra del Golfo del 91 es la primera guerra que se transmite en vivo en la historia de la humanidad. Ninguna otra guerra antes de la guerra del 91 se había transmitido en vivo la guerra, ¿verdad? Siempre uno se enteraba de la guerra después de lo que había pasado. Fue la primera transmisión en vivo de la guerra, la primera vez que se vivió la guerra como si fuera un espectáculo. Es decir, como algo para entretenerlo a uno. En los días anteriores al estallido de la guerra, Jean Baudrillard escribió un artículo en el diario Liberación titulado La guerra del Golfo no tendrá lugar. En plena conflagración, publicó otro sobre el carácter espectral. Carácter espectral. ¿Qué significa espectral? Espectral. ¿Qué es? Es de Como fantasioso. Ujú. ¿Espectral viene de dónde? ¿Cuál es el origen de la palabra? Espectro. Ajá. ¿Qué es un espectro, Floriela? Algo que no es real o es como fantasioso, como dijo la compañera. Un espectro es algo que es fantasioso. Está muy cerca de la palabra. ¿Pero qué es un espectro? Un espectro es un fantasma, ¿verdad? Eso es un espectro. Entonces es algo que parece que está ahí, suena como que está ahí, pero realmente no está ahí, ¿verdad? El carácter espectral de ese enfrentamiento. Y finalmente, cuando las hostilidades cesaron, redactó un nuevo texto bajo el equívoco que bautiza el libro reciente. La guerra del Golfo no ha sucedido. Los tres se reúnen en este volumen que ha lanzado la editorial Galileo. La tesis de Baudrillard, en conexión con los análisis de sus dos obras precedentes, Estrategias Fatales y La Transparencia del Mal, es que los simulacros, la estrategia de simulación, determinan la actual condición del mundo social y político. Esto parece también podría haber sido una buena idea principal, porque es la idea de Baudrillard. ¿Cuál es la idea de Baudrillard? Los simulacros y las estrategias de simulación determinan la condición del mundo social y político actual. Es decir, el mundo actual es como un simulacro. Nada parece real, sino en una escena hiperreal asemejable al mundo del espectáculo. Para asistir a la madre de todas las batallas, la humanidad entera fue convocada una y otra vez, y como se convoca al público ante la celebración de un gran acontecimiento deportivo o la celebración de una colosal representación. Las muertes bajo las bombas son reales y Baudrillard se declara sensible a ellas, pero esas muertes se producen sobre todo en un territorio casi fantasmal, mediatizado por los media y traducido en emociones próximas a la provisional afectividad del espectáculo. La guerra ha sucedido, pero en toda la conciencia colectiva, una vez más terminada la guerra, se tiene como no sucedida.
más que una guerra real, se trata de una guerra virtual, una guerra cuyo final era predecible, cuya desproporcionada relación de fuerzas hizo llamar operaciones quirúrgicas a los ataques aliados y donde el enemigo se convertía en un parpadeo abstracto sobre la pantalla de un ordenador. El desarrollo de lo que constituía el mayor drama humano fue cubierto por la información. En definitiva, agrega, lo importante de esta guerra parece haber sido menos su propia tragedia que las derivaciones del conflicto, prolongado ahora en la masacre de kurdos y chiitas, en un asunto que hace sospechar sobre los verdaderos fines que impulsaban el juego de retos y balondadas previas. Blanqueo de la conciencia. La progresiva configuración de un nuevo espacio transpolítico, dudoso y vacilante, es la obsesión de Baudrillard. La historia no ha terminado, como proclama llama. Es una referencia importante. Para Baudrillard, la historia parece recomenzar desde una saturación de interpretaciones. Y la falta de interpretación, el vacío de sentido ideológico se sustituye por un mundo sucesivo donde el acontecimiento ocupa el lugar de la reflexión, donde la noticia se hace omnívoda y opaca a un tiempo. No ha servido la guerra para mostrar, al menos a través de sus secuelas, la pavorosa miseria de los pueblos agonizantes. No vuelve a la conciencia de la humanidad la patética situación del tercer mundo. Efectivamente, vuelve el rostro al tercer mundo en forma de kurdos o damnificados de Bangladesh, pero regresa como en los años 80 con etíopes hambrientos, colombianos arrasados o hindúes envenenados, como texto y pretexto para colectas humanitarias y conciertos de terror. La miseria, quien viene a decirlo, es procesada como la pasión de una velada. No hay por tanto remedio para esta parte de la humanidad. Muy lejos de sus utopías de los años 60, muy importante, Baudrillard no oculta su escepticismo. El tercer mundo, dice, se ha convertido en una sociedad occidental en el máximo espectáculo de la catástrofe. Gracias al tercer mundo se obtiene la ocasión, mediante donaciones, pequeñas ayudas presupuestarias, envíos medicinales, reuniones musicales, de que la sociedad opulenta blanquee su mala conciencia. Otra cosa, desde luego, es el Islam, cuya cultura encarna una contestación simbólica y flagrante al mundo occidental. En cuanto al tercer mundo en general, recibimos el espectáculo de su hundimiento como una parte inseparable del circuito de entretenimiento y el refuerzo de nuestro sistema de existencia. ¿Verdad? Entonces, posibles ideas principales. Los simulacros y la estrategia de simulación determinan la actual condición del mundo social y político. Los hechos, aunque sean los más clamorosos, se comportan como simulacros y acaban siendo vividos como simple espectáculo. Esa es la tesis de Baudrillard, esa es la idea principal. Ahora, ¿qué tendría que ver eso con nuestro curso? ¿Y qué tendría que ver eso con cuál es el rasgo ideológico que tiene ese texto? Entonces, vamos a preguntarle a Natalia, Noelia y Jorleni. ¿La relación, profe? ¿Sí? ¿Cuál es la relación? ¿La relación? ¿Cuál es el rasgo? Ajá. En el posmodernismo no hay relatos y existe una fragmentación de la historia que se puede ver en el ejemplo de la lectura donde se expresa lo siguiente. Una vez que sucede la guerra se da como no acontecido. Entonces como un ocultamiento, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Carolina, Floriela, Milena, Sharon. Rasgo ideológico, relación con el curso. Nosotras pusimos lo de el blanqueo de la conciencia, que se le resta importancia a las consecuencias negativas de la guerra, pero era porque estábamos con la idea de que la guerra sí había existido. ¿Cómo? No lo entendí bien. ¿Por qué eso? El rasgo ideológico era.
Ujú. Sí, pusimos el blanqueo de la conciencia porque consideramos que cuando terminaba la guerra, una vez terminada, como que se dejaban de lado muchas de las consecuencias negativas. Ok. Anthony, Bernardita, Judith y Yariela. Bueno, como nosotros lo que habíamos puesto era lo de la fetichización, entonces iban en la misma línea. Entonces pusimos, la lectura se relaciona con el curso porque la fetichización de la realidad por parte de los medios de comunicación es una estrategia de la ideología dominante. Y el rasgo es algo parecido. La fetichización de la realidad, específicamente de los eventos conflictivos internacionales por parte de los medios de comunicación para beneficio de la ideología dominante. Es que sí estaba mal desde el inicio. Fabricio, Gabriela, Lady, María y Minor. Profe, bueno, ahí más o menos, como, bueno, en la relación con el curso, bueno, tiene que ver, digamos, como que hay situaciones, verdades y enunciados que se presentan de manera inmediata en la cotidianidad de las personas, pero que solo dejan evidencia lo aparente, sin presentar como su historicidad, su contexto político, económico, social y cultural que hay detrás de todo eso, lo que mencionan las compañeras como ocultamiento. Y el rasgo ideológico tiene que ver muy igual con eso, entonces como los medios de comunicación o esos que crean esos simulacros y estrategias de simulación juegan un papel importante en la construcción de verdades colectivas que son socializadas e internalizadas en la conciencia humana, pero que ocultan una complejidad de particularidades de la realidad social. Ok. ¿Y Cristel y Melissa? Cristel y Melissa. No existen Cristel y Melissa en la clase. Pero no he logrado, bueno, no hemos logrado como construirlo. Estaba Sí, tratando de tener pero ahorita, pero No les digamos, entiendo. Pero están juntos. Ale, Cris, no, es que le estaba diciendo que no hemos logrado como construirlo, no tiene chance. Mm, Bueno, em, yo creo que esta parte era relativamente fácil porque el rasgo ideológico del artículo es la teoría de Jean Baudrillard es esta. ¿Cuál es el rasgo ideológico? Que el título se llama La guerra del Golfo no tendrá lugar. Y su otro libro se llama La guerra del Golfo no ha sucedido. ¿Y cuál es el rasgo ideológico que sucedió? Es decir, un discurso y una interpretación no pueden sustituir los hechos. Uno puede tener distintas interpretaciones de los hechos, pero no puede poner en tela de juicio los hechos. La guerra fue un hecho. Usted puede tener distintas interpretaciones sobre la guerra. Lo que no puede decir es que no ocurrió. Entonces, ¿cuál es el rasgo ideológico presente en el texto? Y que la guerra ocurrió y uno no puede, por más que haya simulación, por más que haya manipulación de los medios de comunicación, por más que haya sido vivida como un espectáculo, la guerra ocurrió. Sí, Natalia. Que de hecho es que algo parecido les iba a mencionar yo a mis compañeras, pero bueno, se terminó el tiempo porque creo que todos tuvimos un poco conflicto con la lectura. Pero, o sea, yo lo que pensé fue en que era como un poco una desnaturalización y yo lo puse como por el instinto de supervivencia de la población, digamos, los que están viviendo la guerra y básicamente que por la posición social de un grupo nada más ellos están como en su limpieza de mente, de la conciencia y el blanqueamiento que ellos mencionan,
y minimizan el dolor y el sufrimiento de la otra población, que obviamente fueron los que sufrieron la guerra. Entonces siento yo que ahí está como esa desnaturalización del verdadero sentimiento. O sea, ellos tras de todo lo hacen como un espectáculo, que fue lo que decía ahí también en el texto, porque lo mediatizan y lo hacen como todo público, pero todo a sus intereses de población importante. Población europea. Pues sí. Ahora, la pregunta que está ahí, que es, ¿la vida es un simulacro? Nosotros podríamos decir que la vida es un simulacro. Sí, no, porque uno a veces, el presente está pasando, ¿verdad? Como tal, entonces uno tiene que ir, tiene que comer porque me estoy muriendo de hambre, pero a la vez uno se prepara, por ejemplo, estamos estudiando para algo que todavía no sucedió, para el momento en que vayamos a trabajar. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, no. Claro, el problema es que prepararse para el futuro es un simulacro. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, yo quiero estudiar para, no sé, ser un profesional y poder, no sé, mejorar mi condición económica. Eso es un simulacro. No, creo que no, tiene razón. No, el futuro no necesariamente es un simulacro. ¿Qué es un simulacro? Nuevamente, la misma pregunta. Profe, es que sí es una simulación de algo que va a suceder como para estar preparados, pero algo que ya sabemos cómo va a ser, por así decirlo, como que tiene una serie de pasos a seguir. Entonces, el futuro no lo tiene. Yo creo que ahí sería como lo... El simulacro ocurre, lo hace uno porque es algo que va a ocurrir. Pero ustedes están pensando mucho en el simulacro del terremoto, ¿no? Pero el simulacro en general. Que podría ser que ocurra, no, no necesariamente que sí va a ocurrir. Que podría ser que ocurra, pero ¿qué es la gracia fundamental del simulacro? Cuando ocurre. O sea, cuando uno está haciendo un simulacro, la pregunta es, cuando uno hace un simulacro, el evento real que está sucediendo, que se supone que es lo que uno hace, no ocurre. Por lo tanto, el simulacro no tiene consecuencias, ¿verdad? Un simulacro de terremoto no tiene consecuencias, ¿verdad? O si yo les digo, voy a hacer un simulacro de examen, ¿verdad? Voy a simular que estamos haciendo un examen, ¿verdad? Entonces ustedes se ponen una hoja y dicen, digamos, le digo, sí, es que viene Ileana, vamos a simular que estamos haciendo clase. Entonces yo hago como que hablan y ustedes hacen como que apuntan lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Es un simulacro. Y lo más importante del simulacro es que no tiene consecuencias. Entonces la pregunta es, en sus vidas, las cosas que ustedes hacen no tienen consecuencias. Ojalá. No, sí tienen, ¿verdad? Claro, este es el problema. Y aquí creo que Noelia había dicho, está muy bien, que es Jean Baudrillard, y esta es la conexión con el curso, Lyotard y Baudrillard son dos de los autores, digamos, más conocidos de la teoría postmoderna, ¿verdad? En la lectura de Borón, que ustedes leyeron, Borón tiene la tesis que hay dos grandes rasgos ideológicos que tienen las ciencias sociales contemporáneas. Por un lado, el posmodernismo, por otro lado, el tecnocratismo. El posmodernismo tiene como característica, por ejemplo, la idea de que en realidad no existen hechos, lo que existen son interpretaciones, ¿verdad? Eh, Vamos a ponerlo aquí. Ideas como de la posmodernidad. Cuando ustedes dicen, depende, profe, ¿verdad? Que es muy normal que ustedes lo digan, eso es porque nuestro universo contemporáneo, ¿verdad? Sostiene que no hay hechos, sino que lo que hay son interpretaciones.
y que lo importante es la interpretación, no el hecho, ¿verdad? En la tradición, digamos, de las ciencias sociales clásicas, los hechos son importantes. Las interpretaciones varían, dependen, eso sí, las interpretaciones dependen, pero los hechos son hechos, ¿verdad? Lenin decía, los hechos son tosudos. Entonces, se puede tener distintas interpretaciones de la guerra. Lo que es un hecho es que la guerra ocurrió, y eso es verdad, y eso tiene unos efectos, ¿verdad? No es un simulacro, ¿verdad? Y esos efectos son reales, ¿verdad? La otra idea, justamente la idea de simulacro. Entonces, la vida aparece, digamos, mediada por la experiencia de los medios de comunicación. Entonces, nuestra propia vida aparece como un espectáculo. Eso es interesante, aunque exagerado, porque sí habla de un problema que es la creciente presencia de los medios de comunicación y también en el último periodo, con las nuevas tecnologías, la posibilidad de que cada uno vuelva su vida un simulacro de un espectáculo, ¿verdad? Entonces, digamos, la vida de ustedes en las redes sociales, no sé si ustedes usan redes sociales o no, esto sería un simulacro de sus vidas, ¿verdad? Pero está bien, pero las redes sociales no son sus vidas. Ustedes tienen una vida real y esa vida real tiene efectos, ¿verdad? Entonces, uno no puede confundir los simulacros con la vida real. Baudrillard dice, la vida se ha vuelto un simulacro, ¿verdad? Las ciencias sociales más clásicas dicen que no, que uno no puede confundir un simulacro con la vida real, por las mismas razones que nadie confundiría un simulacro de terremoto con un terremoto real. Nadie confundiría la vida que alguien presenta en las redes sociales con la vida real que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque en la vida real hay efectos y usted sufre las consecuencias de los efectos. En los simulacros no se tiene efectos, ¿verdad? Ese es el punto. Noelia señaló otra de las características importantes de la posmodernidad es el fin de la idea de los grandes relatos, es decir, la idea de la posibilidad de una narrativa histórica que le dé sentido a los actos de los seres humanos y que además permita ver las distintas formas de progreso social y moral de las sociedades. El posmodernismo introdujo a la historia la mirada de que en realidad no existe una historia unitaria, sino que lo que existen son historias locales, lo que existen son fragmentos y lo que uno puede eh, entender, aspirar, es a comprender un fragmento, ¿verdad? Y ese fragmento obviamente depende de las interpretaciones de cada uno. Y además, por lo tanto, no hay progreso, ¿verdad? Sino que lo que hay es un achatamiento histórico. Es decir, todas las épocas son más o menos equivalentes, ¿verdad? No podemos decir que nosotros tengamos mejores condiciones o que nuestra época sea mejor que la época del siglo XVIII, ¿verdad? Y esos son algunos de los rasgos eh, de la posmodernidad, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a ver ahora sí la lectura de Borón como tal, que era la que hemos estado dejando pendiente desde hace rato, antes si nos da chance, entrar a la de César Rendueles, ¿verdad? Que también es muy importante. Eh,
el texto las ciencias sociales en la era neoliberal, de la Academia del Pensamiento Crítico, lo que busca es ubicar cómo se hacen ciencias sociales en el contexto neoliberal, ¿verdad? Es decir, coloca primero esta idea de las ciencias se hacen en un determinado contexto, y en nuestro caso ese contexto es el periodo neoliberal del capitalismo, que inicia, dependiendo de la contabilidad, en América Latina inicia en 1973 con el golpe de Estado en Chile, y que inicia la dictadura militar en Chile. En Mediación Virtual está un documental que ustedes tienen que ver, que es parte de las asignaturas del curso, que es La Doctrina del Shock, de Naomi Klein. Ahí aparece el tema del golpe de Estado, y aparece también, y tienen que ver también The Trap, de Adam Curtis, donde habla también de el Chile de Pinochet. Entonces hay una tensión entre la academia y el pensamiento crítico. Para ahora, una de las características fundamentales que tiene el siglo XX es una especie, así como Freud hablaba de un malestar en la cultura, él habla de un malestar en la teoría y un malestar con la teoría. Es decir, nuestra época es antiteórica, ¿verdad? Por eso es que cuando los profesores o este profesor le podía preguntar a alguno de ustedes, bueno, ¿cuál es la teoría que usted comparte para hacer su análisis? O cuando hagan la tesis van a ver que esa parte es donde más se enclochan, que es, ¿qué teoría van a usar para analizar un fenómeno? ¿Verdad? Y la respuesta más normal que hay es, no sé, la que sirva, ¿verdad? Hay una idea que la teoría es como una herramienta, ¿verdad? Que se puede usar a discreción. Por ejemplo, una frase que el presidente actual dice mucho cuando le preguntan sobre su ideología, que en realidad los medios de comunicación lo que quieren decir es cuál es la teoría a la que está escrito el presidente. Él dice, somos pragmáticos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos teoría, ¿verdad? Entonces, en nuestra época, uno de sus rasgos ideológicos más intensos es que es antiteórica, ¿verdad? Eso también les podría ayudar a explicar a ustedes por qué en nuestra época hay tanta animadversión hacia la universidad, ¿verdad? Y por qué es que está tan difundido y tan generalizado. Bueno, que en este país todavía el apoyo a las universidades sigue siendo muy alto, pero por qué hay un sector de la población que tiene tanta animadversión con la universidad, y tiene que ver con una idea como que la teoría no sirve de nada, ¿verdad? Que eso es como un aditamento innecesario, y que con solo ser pragmático uno podría resolver cualquier problema político, cualquier problema social, ¿verdad? Y la teoría, más que una herramienta, se parece más a un mapa, ¿verdad? Si usted quiere usar una metáfora más adecuada, sería la del mapa, ¿verdad? Porque el mapa sirve para orientarse, para eso sirve un mapa, es decir, sirve para moverse en la realidad. Y el mapa, para que sea un buen mapa, tiene que ser lo más parecido a la realidad, tiene que poder reflejar la realidad de la mejor manera posible, ¿verdad? Por eso es que existen tantos tipos de mapas, ¿verdad? Existen los que retratan las calles, existen los que retratan las montañas, existen los que son mapas de calor, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que el problema que uno quiera solucionar, el mapa le ayuda a moverse con mejor precisión sobre la ciudad, de saber si esa zona es más caliente, si esa zona es más montañosa, ¿verdad? Un mal mapa hace que uno fracase moviéndose en la ciudad, porque luego no encuentra nada. Entonces, lo primero que señala Bron es la importancia de recuperar la teoría en las ciencias sociales del siglo XX. Y para él,
es sobre todo recuperar la teoría de la tradición clásica de las ciencias sociales en contra de los nuevos desarrollos que para él serían los rasgos ideológicos que tienen las ciencias sociales contemporáneas. ¿Cuáles serían esos nuevos desarrollos? Esos nuevos desarrollos serían, según Borón, el hiperempirismo, las microhistorias y el posmodernismo. El hiperempirismo es una tendencia y un rasgo de las ciencias sociales a rechazar la teoría y ponerle énfasis a la empiria, a los datos, ¿verdad? Y rechazar las explicaciones de conjunto de la sociedad. Entonces, les iba a leer un artículo que me parecía que les podía ayudar a entender qué es lo que quiere decir Borón con esta idea del hiperempirismo. Creo que puede ser que ya hubiéramos tenido una discusión sobre esto cuando discutimos a Adolfo Sánchez Vázquez. Hablamos sobre el problema del hiperempirismo en el curso anterior. Yo tengo la impresión de que sí lo hablé con ustedes. No, sí. ¿Hay alguien ahí? La verdad yo no recuerdo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esto. Esto es una noticia del 2015, es decir, hace 7 años, de nuestra propia universidad. Realizan la primera escuela de Big Data en Costa Rica. Es decir, de Big Data es del uso masivo de datos, ¿verdad? Estadísticos se actualizarán sobre esta disciplina. En la última década en el mundo, es decir, de 2005 para acá, se manejan cantidades de datos infinitamente más grandes en comparación con los años anteriores. La información que circula cada minuto en redes sociales, computadoras, teléfonos inteligentes, representan un nuevo reto para los profesionales de la informática, la matemática y la estadística. Procesar ese volumen y variedad de información a la velocidad que aparece requiere, según los especialistas, de una evolución en la minería de datos, en lo que hoy se conoce como Big Data o en español, datos masivos en la computadora. Por esta razón, la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica ha organizado para esta semana una escuela de Big Data y Estadística, con la participación de 3 expertos en el tema, el matemático y estadístico Oldemar Rodríguez, que se destaca por su trabajo en seguridad bancaria en relación con los fraudes de tarjeta de crédito y lavado de dinero, el informático estadounidense Derek Rotus, quien hablará de la aplicación del Big Data en el análisis de redes sociales para la medición de la opinión pública, es muy importante esto, y el padre del análisis de datos simbólicos, el matemático francés Edwin Didier. La actividad se realizará de fecha a tal fecha, El programa se desarrollará parte en inglés, parte en español. Más sobre el Big Data. El doctor Oldemar Rodríguez, investigador del Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada, consultor de minería de datos, explicó que el Big Data debe tener 3 características: volumen de información, la variedad y la velocidad de publicación que dificulta su análisis inmediato. El reto de procesar y analizar millones de datos ha hecho que la estadística evolucione de la minería de datos al Big Data. Y por ello, afirma Rodríguez, hay 2 alternativas. Una es usar computadoras más potentes que permitan procesar al mismo tiempo mucha información, y la otra es reinventar la matemática. Debido a esto, los matemáticos nos volvimos más demandados, porque las técnicas matemáticas que requieren son más sofisticadas. Big Data es prácticamente una nueva rama de la ciencia, expresó el especialista. También destacó que en los países desarrollados ya hay mucha investigación sobre el tema,
En las universidades, la carrera de Administración de Empresas es la que ha tomado liderazgo al respecto, porque al ser una ciencia interdisciplinaria, los administradores la abordan desde perspectivas de negocios para servicio a la banca, compañías aseguradoras, telecomunicaciones, empresas multinacionales, tecnología de la información. ¿Verdad? Esto es nuestra universidad hace 7 años, ¿verdad? Entonces, hay una idea de que lo que tenemos que hacer para comprender la vida social, para comprender el comportamiento de los seres humanos, es utilizar masivamente los datos y procesar masivamente los datos que nos da, la información de, de los de los datos, ¿verdad? De esto. Y eso se llama hiperempirismo, ¿verdad? Se llama hiperempirismo. Y tiende a olvidar, ¿verdad? Tiende a ignorar la dimensión política de las decisiones y de los programas, y se centra en la idea de que este uso masivo de algoritmos en la información nos permite tener un mayor acercamiento a la realidad sin distorsiones ideológicas. Ustedes, sí, creo que con ustedes leímos este artículo sobre Cathy O'Neil, que se llama Armas de Destrucción Matemática, que es la idea justamente, digamos, de que los algoritmos pueden sustituir a las personas, ¿verdad? Que creo que habíamos discutido eso, ¿verdad? ¿O no lo habíamos discutido? Sí, ese sí. ¿Verdad? Sí, que yo les pregunté qué es preferible, que la beca se le asigne a una trabajadora social o que se le asigne el sistema. Ya habíamos tenido esa discusión, ¿no? Noelia dice que sí, Maynard dice que no. Entonces, Borov va luego a encuentro la exposición, un segundito. Va a hablar de esto, ¿verdad? Entonces, el hiperempirismo sería como la deriva, digamos, que se inclina por la aplicación masiva del Big Data a las ciencias sociales. Eso es particularmente importante, por ejemplo, en los estudios de opinión de la ciencia política, ¿verdad? Ok. Y ahí hay otro artículo del INCAE, que también se los puse ahí, sobre el tema de la importancia del Big Data. Entonces, el posmodernismo ya lo discutimos, tiene este carácter heterogéneo, plural, fragmentario. Y la defensa de Borón es una petición de regreso a los clásicos de la sociología, porque tiene varios elementos que él considera que no se pueden ser sustituidos ni con el hiperempirismo, es decir, con un montón de datos que no son interpretados, que sería un extremo, o con el posmodernismo, que es el que señala que no existen en realidad datos y hechos, sino solo interpretaciones, sino que justamente los datos deben ser iluminados a la luz de una teoría que permite una interpretación adecuada de en qué consiste lo real social, ¿verdad? Es decir, lo primero es la necesidad de explicar el conjunto de la sociedad. Esto es una posición teórica que hay que tomar partido en relación con eso. Si el pensamiento puede explicar la sociedad, sí o no.
somos capaces de alcanzar lo real con el pensamiento, como decía Hegel. En general, las teorías clásicas de las ciencias sociales dicen que sí, ¿verdad? Las filosofías como la de Hegel, el pensamiento de Marx, el pensamiento marxista, las ciencias sociales en su primera parte, ¿no? La teoría de Max Weber, la teoría, las teorías hermenéuticas como las de Schultz y Garfinkel y Schultz, Garfinkel, se me queda otro así de las ciencias sociales que es importante. Mitt. Si se puede alcanzar el pensamiento con la realidad, si se puede pensar la totalidad de la vida social. Si uno considera que no es posible entender el conjunto de la totalidad social con el pensamiento, que uno pueda reproducir conceptualmente lo real social, entonces uno es un escéptico, que es justo la palabra que usa Baudrillard para referirse a lo que está analizando. Entonces Baudrillard es escéptico de la capacidad de los seres humanos para captar el conjunto de lo real social. Y ese escepticismo, que es una característica profunda del posmodernismo, es también un rasgo ideológico que uno puede encontrar en las ciencias sociales contemporáneas. La idea de ser escéptico a la posibilidad de tener una explicación de totalidad, ¿verdad? Sino que lo que se busca es hacer una explicación particular, local, fragmentaria o de puros datos empíricos, ¿verdad? Entonces, las teorías clásicas de las ciencias sociales, que la tradición postmoderna les llama los grandes relatos, por eso es que habla del fin de los grandes relatos, tienen varias características fundamentales. Uno, la idea de que lo real puede ser explicado con el pensamiento. Dos, el principio de totalidad, ¿verdad? Que lo que hay es diferente qué tipo de totalidad es. Si es una totalidad orgánica, como en el funcionalismo, si es una totalidad subjetiva, como en la hermenéutica, o si es una totalidad concreta, como en el marxismo. Para Borón, estos rasgos ideológicos que tienen las ciencias sociales contemporáneas tienen un soporte, o sea, no ocurren solo por una lucha de ideas, sino que la crisis del pensamiento está soportada en una crisis del soporte institucional del pensamiento. Es decir, las crisis de las ciencias sociales son las crisis de los aparatos y las instituciones que soportan la producción de las ciencias sociales. Es decir, una crisis de la universidad clásica como el fin del soporte institucional de las investigaciones. Es decir, las reformas a las cuales el neoliberalismo ha sometido la producción de las ciencias sociales como tales y las universidades como centros de producción del pensamiento, ¿verdad? Esa crisis tiene que ver con la influencia del Banco Mundial, del FMI, de las fundaciones privadas, de la elaboración de investigaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, ya las universidades, aunque siguen siendo muy importantes, no son los únicos centros de producción del pensamiento de ciencias sociales, sino que también hay una producción que viene de las fundaciones privadas, como la Fundación Ford, por ejemplo, de la Fundación Konrad Adenauer, de la Fundación Hermann Boll, que son todas fundaciones privadas o fundaciones mixtas asociadas a países europeos o países del capitalismo central, ¿no? O las investigaciones al Banco Mundial. Y eso ha cambiado también la forma en la que se hacen ciencias sociales, porque en el modelo de la universidad clásica, que produjo, por ejemplo, para Borón, la teoría de la dependencia latinoamericana, que es uno de los grandes aportes de los latinoamericanos al pensamiento mundial, es decir, es una teoría que se desarrolló en América Latina con el soporte institucional de las universidades latinoamericanas.
en ese modelo, la idea es que las investigaciones tenían que ser equipos multidisciplinarios que investigaran por largos periodos de tiempo un fenómeno para comprender en realidad cuál es la característica de ese fenómeno. En nuestra época, por el proceso de privatización y de desregulación al que fueron sometidas las universidades, el modelo que se impuso como investigación para las ciencias sociales es el modelo de la consultoría, ¿verdad? Y ese modelo lo que hace es que es un modelo pagado, no es un modelo que tiene que ver con un trabajo estable, es un modelo pagado, prêt-à-porter, a entrega, ¿verdad? Para investigar una cosa puntual que es de interés de las fundaciones o de los organismos internacionales, ¿verdad? Es una consultoría para saber el comportamiento de la trata de personas en Costa Rica en el año 2020. O una consultoría para saber las políticas de inclusión de los niños en la carpa, ¿verdad? Pero es una cosa puntual que paga a un investigador por un periodo muy corto de tiempo, ¿verdad? Entonces, el cambio en las formas de pensar las ciencias sociales también ha sido producto en realidad de un cambio en los soportes materiales de las ciencias sociales, anclado en una tensión de lo que Borón le llama el saber convencional de las ciencias sociales. Es decir, es un saber que es producido bajo los ribetes de la imparcialidad y la objetividad, pero que su principal labor es el de la obediencia. Nosotros vamos a estudiar un texto que podríamos considerar que es el texto más importante de las ciencias sociales convencionales, que es el informe del Estado de la Nación. También las presiones del mercado de trabajo, que obliga a las presiones del mismo mercado de trabajo de los trabajadores que estudian ciencias sociales, que les impone formas de trabajo precario, que los inclina hacia una especie de pragmatismo en relación con la teoría, y lo que Borón llama el garbage in, garbage out, o sea, basura sale, basura entra, que es la presión que existe a partir de las reformas neoliberales de las universidades, porque, eso yo no sé si ustedes lo saben, los profesores, el salario de los profesores está conectado con sus publicaciones. O sea, hay una relación entre el salario que reciben los profesores y las publicaciones que tienen. Entonces, eso ha producido que haya muchos investigadores y muchos profesores que publican lo que sea, porque justamente están pensando pana y lucrando, están pensando en su supervivencia, ¿verdad? Y esa investigación puede ser absolutamente irrelevante, ¿verdad? Pero cuenta como una investigación científica. Entonces, son las 2:32, vamos a hacer la primera pausa. La segunda parte de la clase habíamos quedado en la reflexión sobre el tema del soporte institucional de las ciencias sociales, tal como lo entiende Borón, ¿verdad? Entonces, para él hay un rasgo, ¿verdad?, que le introduce a las ciencias sociales, sobre todo la economía, la econometría, las ciencias políticas, que es una reflexión sobre los microfundamentos de la acción social. Y aquí, para Borón, está demostrado que esta tendencia hacia girar hacia los microfundamentos de la acción social, es decir, la idea, digamos, de la fuerza del rational choice, de la teoría del rational choice, de la teoría de la acción racional, que aparece
En el documental de Adam Curtis, en The Trap, aparecen los inventores de la teoría de la acción racional, del individualismo metodológico, que básicamente lo que sostiene es que no podemos construir el pensamiento de lo social sobre grandes agrupamientos, que por ejemplo el concepto de clase social, el concepto de actor social, son, son conceptos que aglutinan a, a individuos, y estos individuos tienen comportamientos propios, únicos, que tienen que explicarse racionalmente. Que la explicación no puede venir de venida de la adscripción a una clase social. Entonces, el individualismo metodológico se concentra en una específica teoría de la racionalidad humana, que es la idea de que todos los seres humanos tenemos una racionalidad egoísta. ¿Qué quiere decir eso? Los seres humanos somos, para la teoría del individualismo metodológico, somos racionales. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que somos capaces de plantearnos fines y objetivos adecuados a esos fines. Eso es un comportamiento racional, ¿verdad? Es decir, si ustedes tienen el objetivo de ganar este curso, lo racional es que se lean todas las lecturas y vengan todos los días a clases, ¿verdad? Si alguno de ustedes pierde el curso y nunca asistió a una clase y nunca entregó una tarea y llega al final de la clase y dice, profe, no entiendo por qué me quedé, ¿verdad? Ese comportamiento sería un comportamiento irracional. ¿Por qué? Porque aunque él tenga el fin de pasar el curso y tenga todos los deseos de pasar el curso, lo que pasa es que no llevó a cabo los medios necesarios para cumplir con los fines que él se había propuesto, que es aprobar el curso, ¿verdad? Entonces no es un comportamiento racional, ¿verdad? Y a determinados medios, determinados fines, ¿verdad? Si uno lo que quiere es sembrar 20.000 hectáreas de piña, uno no utiliza un asadón para hacer eso. Y si alguien piensa que puede sembrar 20.000 hectáreas de piña con un asadón, uno diría que es un comportamiento que no es racional. ¿Por qué? Porque el fin y el medio que se propone no tienen conexión lógica, ¿verdad? Exactamente igual que si alguien intenta podar una mata con un tractor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tractor es un medio demasiado fuerte para un fin muy pequeño, que es podar una mata, ¿verdad? Entonces, un comportamiento irracional es un comportamiento donde los fines y los medios no están debidamente entrelazados, donde no hay una relación lógica entre fines y medios, ¿verdad? Luego, los seres humanos tienen la capacidad de informarse, que eso quiere decir, en el sentido más filosófico del término, de tomar información de su medio y procesarla, ¿verdad? Informarse no es solo ver telenoticias, eso es una forma de informarse, pero por ejemplo, cuando ustedes se comportan racionalmente porque logran cobrar información del medio, ¿verdad? Si ustedes se levantan y, hace un calor insoportable, ¿verdad? De 40 grados, y ustedes se levantan, ¿verdad? En la mañana y se levantan sudados del calor que está haciendo y deciden ir a la universidad con un abrigo de doble capa, todos diríamos que, o bueno, puede ser que esté enfermo, o pues ese comportamiento no es racional porque no logra darse cuenta, recibir la información del medio natural de que está haciendo demasiado calor y usted no debería usar una suéter tan gruesa, ¿verdad? O sea, nosotros nos informamos por nuestros sentidos de la vida real, que es más inmediata, ¿verdad? Y tenemos comportamientos racionales a partir de esta información que nos brindan los sentidos.
Si nuestros sentidos empiezan a fallar, entonces empezamos a tener comportamientos que parecen irracionales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno no ve bien y anda sin lentes, no puede reconocer a las personas. Entonces, puede ser que no salude a alguien que conozca, ¿verdad? Y ese comportamiento parezca grosero, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué esa persona no saludaría al amigo de toda su vida? Porque no lo reconoce sin lentes, no lo ve. Entonces no es digamos, hay un problema de que no puedo tener toda la información, pero si uno tiene la capacidad de procesar la información, uno es racional, ¿verdad? Y luego de procesar la información, el tercer aspecto es la capacidad de tomar una decisión de manera autointeresada. Esa es la teoría del individualismo metodológico, la teoría de la acción racional, ¿verdad? Y ahí la palabra clave es autointeresado, más que egoísta, es un comportamiento autointeresado. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en ese modelo, la forma en la que ustedes deciden sus parejas, la forma en la que ustedes deciden su champú y la forma en la que ustedes deciden su voto en las elecciones, tiene un comportamiento igual, similar y por lo tanto predecible, que es, ustedes son seres racionales, por lo tanto tienen unos determinados fines, ¿verdad? Yo quiero que tal persona sea mi pareja, yo quiero que el champú que me compre me tenga el pelo brillante, o yo quiero que se apruebe el Tratado de Libre Comercio en Costa Rica. Sobre esa base, tomo la información que me da el medio, ¿verdad? La información que me da el medio es si la pareja que a mí me gusta me da alguna información en el sentido de que yo también le gusto a ella, ¿verdad? Entonces yo, no sé, lo que sea, no tengo idea. Hace un gesto, o guiña un ojo, o se ríe, o le da un regalo a uno, o no sé, o llega a buscarlo a la casa a caballo. No sé. Hay algo en el ambiente que le tiene que informar a usted de que esa persona le gusta. Y cuando usted procesa esa información, puede actuar autointeresadamente, ¿verdad? Y lo mismo con el champú o con las elecciones, ¿verdad? Uno lee la información de los distintos champús que están en el supermercado y sobre la base de la información que tienen los distintos champús, entonces uno toma una decisión racional de comprar este champú o el otro champú. Y lo mismo con la acción política. Uno tiene un determinado interés, quiere que se apruebe el Tratado de Libre Comercio y entonces uno lee todos los programas de todos los partidos políticos y ve cuál es el que está más a favor del Tratado de Libre Comercio para votar por él. ¿Verdad? Es teoría del rational choice. El problema que es muy popular, por cierto, en las ciencias sociales, en las matemáticas y en la econometría es muy popular. Y así se predice el comportamiento de los mercados, por ejemplo, y el comportamiento de los mercados electorales, con esa suposición teórica. La crítica de Borón es que esas suposiciones son incapaces de modelar grandes eventos. O sea que con esa suposición usted podría programar qué champú va a comprar Laura, pero no puede programar y no puede interpretar, por ejemplo, la irrupción de un golpe de Estado en un país como el que hubo en Nicaragua, como el que hubo en Bolivia, como el que hubo en Honduras, como el que hubo en Haití. Las grandes plagas o las grandes pestes, como las que tuvimos el año 2009 con la COVID-19, el surgimiento de dictaduras, el surgimiento de revoluciones. Digamos, los grandes eventos que realmente marcan de por vida la vida de la sociedad no pueden ser predecidas a través de la teoría de rational choice. ¿Por qué? Porque hay una suposición de que los seres humanos somos racionales y una de las suposiciones centrales del marxismo y del freudismo también, de la teoría de Freud, es que los seres humanos somos apenas una racionalidad en nuestra parte más superior y nuestra parte más superficial y la parte profunda de nuestra vida social actúa a nuestras espaldas.
¿verdad? Eh, es decir, en el caso de la teoría de Freud, el inconsciente, ¿verdad? Que nos hace hacer muchas cosas, por ejemplo, es el que nos hace que nos duela la panza cuando no queremos hacer algo, ¿verdad? Y no es que uno dice, no, voy a racionalmente hacer que me duele la panza para el día que el profesor Roberto me pidió que expusiera, sino que es el inconsciente el que te hace hacer, actuar así, ¿verdad? Eh, o el autosabotaje, ¿verdad? Que también es muy normal el comportamiento, ¿verdad? Que es, pese a que uno tiene todas las condiciones para hacer algo, se autosabotea, hace las cosas de tal forma que las cosas no le salen a uno. Y ese comportamiento es inconsciente. Y es normalmente porque en realidad usted no quiere hacer eso que le están diciendo que haga. Inconscientemente se autosabotea, pero eso no es consciente. Y los seres humanos, mucha de nuestra vida la actuamos así. Actuamos sin saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es decir, es una parte muy superficial de nuestra existencia la que podemos decir que es racional. Y exactamente lo mismo con la teoría materialista histórica, tal como lo expresa Rendueles en la otra lectura que vamos a intentar discutir ahora. Cuando señala que uno de los énfasis fundamentales del materialismo histórico está en las relaciones de larga duración, ¿verdad? En esta idea que las relaciones sociales son un acumulado denso eh, que tiene la fuerza de la geología, dice Marx, ¿verdad? Y que son absolutamente determinantes en nuestra vida y nosotros normalmente las desconocemos, ¿verdad? Las desconocemos. Y actuamos sin saber que esas determinaciones sociales son, son, son así, ¿verdad? Por ejemplo, eso está estudiado en un libro que a mí me parece fascinante, que se llama Pedigrí, de Laura Rivera, que se llama Pedigrí o cómo los hijos de los ricos consiguen los mejores trabajos. Los hijos de la élite consiguen los mejores trabajos. Y ella señala, por ejemplo, a propósito del tema de las clases sociales y el comportamiento de las clases sociales, por ejemplo, un comportamiento que nosotros consideramos que es irracional, que es, si yo tengo una duda, lo racional es que yo le pregunte al profesor, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Si uno tiene una duda, lo racional es preguntarle la duda al profesor. ¿Verdad que sí? ¿O no? Silencio incómodo. ¿Hay alguien ahí todavía? ¿O ya se fueron todos? Sí, profe, creo que sí. Ok, lo racional sería eso. Entonces, ¿por qué ustedes, aunque en la lectura que acaban de hacer, todos los grupos dijeron, no la entendimos, nos escuchamos, ¿por qué nadie llamó al profesor para preguntar? Creo que solo vi que Gabriela tardíamente preguntó, pero no lo vi en el chat. Pero salvo Gabriela, que supongo que era que tenía alguna duda, ¿por qué todos ustedes, 16 personas que estaban aquí, no llamaron al profe para decir, profe, no entiendo esto? ¿Por qué? Anthony Bolaños. Yo creo que porque a pesar de que estaba difícil, creíamos que teníamos la capacidad suficiente como para tratar de extraer lo que usted nos pedía y tal vez por eso no consideramos necesario pedirle la ayuda. Que ya vimos que fue erróneo porque al final la idea que extrajimos no tenía nada que ver con la idea central. Y Natalia Solís, ¿usted qué cree? ¿Por qué ninguno de ustedes 16 pidieron ayuda, salvo Gabriel? Pienso también que es como cosa de tiempo, o sea, porque no, tal vez fue que lo estábamos logrando, íbamos intentándolo, pero nos quedamos sin tiempo. Y Porque, digamos, siento que todos sí respondimos algo
aunque tal vez sí siento que fue tal vez como falta de tiempo para analizarlo más en conjunto. O sea, ¿ustedes creen que si hubieran tenido más tiempo, la lectura les hubiera sido más transparente? Podrían haber entendido mejor la lectura. Tal vez sí, pero usted sabe que a veces siento yo, ahora es como tontera de uno, que siente como una cierta vergüenza rara o como, no sé, se cohíbe porque no sé si esto es cierto, pero es como una relación de poder que existe, ¿verdad? Era lo que usted mencionaba en una clase de que por qué el profe se sienta en la silla de una vez del profe, del escritorio, porque ya lo tenemos inconsciente, digamos, de que usted sabe y no sé, algo así. Muy bien, Noelia. Se acaba de acreditar una bolsa de jocotes. Ven, interesante lo que dice Noelia. Y fíjense ustedes que es, ¿por qué? Si hay una lectura que ustedes no están entendiendo, ya la hicieron y no la entendieron, ¿por qué no le preguntan al profe? ¿Verdad? Y ya habíamos establecido, bueno, Noelia lo dijo y nadie la refutó, que si uno tiene una duda, lo racional es preguntarle al profe. Si uno tiene una duda y no le pregunta al profe, no parece ser un comportamiento racional. Y sin embargo, en el grupo, con 16 personas, nadie le preguntó al profesor, ¿verdad? ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Y esto es muy interesante y Lauren Rivera lo habla y Noelia lo señala ahora aquí, quien se acreditó una bolsa de jocotes, que es que a veces da vergüenza preguntar. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde es que viene que da vergüenza preguntar? ¿Verdad? Y lo que estudia Lauren Rivera en este libro que se llama Pedigree, cómo los hijos de la élite consiguen los mejores trabajos, señala, y es impresionante al respecto, y yo siempre lo señalo en las clases para que lo tomen para su saco, que la educación, que se supone que es el vehículo de movilidad social, ¿verdad? Hemos acordado todos que es a través de la educación que se puede realizar la movilidad social en nuestras sociedades, ¿verdad? Es decir, que la única forma en la que haya un movimiento ascendente, digamos, de venir de la clase obrera o de campesinado o de sectores muy humildes, de los sectores populares, hacia sectores profesionales o mejor pagados de los trabajadores es a través del estudio. Y por eso es que no estudian normalmente. Una gente estudia solo porque le gusta estudiar, está bien, pero la mayoría de personas tiene que ver con eso, porque es un mecanismo de movilidad ascendente, ¿verdad? Y se supone que la educación eso es lo que hace. Pero como existe una cosa que se llaman clases sociales, que actúan con una fuerza, con la fuerza de la geología, dice Marx, y que muchas veces actúan a espaldas de nosotros, es decir, el comportamiento de clase funciona en nosotros, aunque que uno no sepa que está teniendo un comportamiento de clase, sucede lo siguiente, que es los chicos y las chicas con más dinero y con más recursos son los que más preguntan en las clases. Porque desde chicos, justamente como tienen mucho dinero y muchos recursos, tienen la idea de que siempre que ocupan algo lo tienen que pedir y lo piden. Entonces, siempre que ocupan ayuda, la piden, porque siempre va a haber alguien que les ayude a hacer las cosas que tienen que hacer. Así sea llevarles la comida, limpiarles el cuarto, explicarles piano, lo que sea, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que les atienda, ¿verdad? Entonces, cuando tienen una duda, preguntan, siempre, ¿verdad? Y siempre piden ayuda. En cambio, la gente que ha sido educada en los sectores populares cree que pedir ayuda es como de débiles, ¿verdad? Que uno lo que tiene que hacer es jugársela, ¿verdad? Es decir, nadie va a velar por mí, nadie me va a ayudar, entonces yo tengo que ver cómo resuelvo eso. Deme un segundito, que creo que ya llegó mi hija. Bueno, deme un minuto solo para saludarle y ya llego. Entonces les decía, lo que descubre Lauren Rivera, que tiene que ver con el comportamiento de clase, es que cuando uno ha sido educado en los sectores populares, a uno le han enseñado que uno tiene que resolver, uno tiene que ver cómo le hace, ¿verdad? Y que si pide ayuda es una señal de debilidad. Entonces, y que uno tiene que ser fuerte y uno tiene que no,
suck it up, dicen los gringos, ¿no? Trágatelo, ¿verdad? Hay que tragárselo y seguir para adelante. Y esa es la educación que uno recibe si viene de los sectores populares, porque la vida es muy dura en los sectores populares, y más en los sectores populares latinoamericanos. Entonces uno no pide ayuda, uno intenta resolverlo uno, porque es que toda la vida lo ha intentado resolver uno con o sin ayuda, a como se pueda. Y lo que sucede es que en la educación, aunque los profesores estemos absolutamente comprometidos con la ideología de la movilidad social y creamos que la educación es el mecanismo de la movilidad social y estamos dispuestos a movilizarnos y a luchar porque la educación sea un mecanismo de movilidad social, como existe este comportamiento, sucede que los chicos con más recursos, es decir, los que menos necesitan de la educación pública, porque tienen muchos recursos y mucha cultura y mucho acceso y muchos medios, son los que se llevan la mayor parte de la atención del profesor. Por eso son los que más preguntan. Entonces parecen más motivados, parecen más interesados en la clase, piden más ayuda del profesor y el profesor los atiende más, de verdad. Y entonces resulta que la educación, que debería servir como un mecanismo para distribuir la desigualdad de conocimiento, de acceso, de poder y de cultura, sirve más bien para reforzar la concentración de poder, acceso y cultura, ¿verdad? Entonces, los chicos que tienen más recursos, más dinero, los chicos y las chicas, aprovechan más de educación y refuerzan su posición de poder y privilegio. ¿Y eso es consciente? No, no es consciente. Exactamente igual que por las razones que ustedes, aunque podrían haber pedido ayuda, no lo hicieron. Y no pensaban, voy a hacer esto por mi procedencia de clase. Nada más no lo hacen. Y actúan así, aunque no es racional, para nada. Porque están en una clase. Se supone que ustedes le preguntan al profesor, el profesor les tiene que responder las cosas que tienen dudas. Entonces ahí hay un buen ejemplo. Por ejemplo, ustedes hace 20 minutos tuvieron un comportamiento que no es racional, pero era perfectamente predecible dentro de la vida social. ¿Por qué? Porque en general los estudiantes que vienen de los sectores populares preguntan poco. Y sucede en esta clase y me ha sucedido toda la vida. Y curiosamente, los estudiantes que más, digamos, como más preguntan en las clases y que más participan en las clases, en general son chicos que son más acomodados. Chicos y chicas que son más acomodados. Y es muy brutal ver ese funcionamiento en la propia clase misma, ¿verdad? Y ese comportamiento es racional. No, no es racional. Es un comportamiento que tiene que ver con la educación de clase, con la formación de clase, ¿verdad? No es que ustedes racionalmente toman esa decisión. Entonces, este es el punto de Borón. Es decir, los seres humanos no actuamos racionalmente mucho de nuestras vidas. Puede ser que la mayor parte de nuestras vidas no sea un comportamiento racional, sino que sea un comportamiento basado en fuerzas que desconocemos y que nos hacen actuar de una forma que es contraria a nuestros propios intereses. Por ejemplo, el interés de ustedes de aprender para pasar más fácil el curso se vio compelido porque no preguntaron, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, la idea de la racionalidad ha sido puesta en tela de juicio, ¿verdad? La idea de que los seres humanos somos racionales y que actuamos racionalmente la mayor parte del tiempo es sin duda, digamos, un elemento que puede ser considerado ideológico, porque aunque los seres humanos somos racionales y tenemos capacidad de raciocinio y tenemos capacidad de actuar racionalmente, hay fuerzas orgánicas como el inconsciente y hay fuerzas sociológicas, económicas, como las clases sociales, que nos hacen comportarnos de otra forma, que no es racional, ¿verdad? Lo racional, por ejemplo, sería que el sábado y el domingo uno se levante lo más tarde posible para descansar lo más, y la mayoría de trabajadores y la mayoría de papás y mamás se levantan a las 6 de la mañana igual. ¿Por qué? Porque ya, así funciona, ¿verdad? Uno racionalmente no dice, bueno, me voy a levantar a esa hora. Nada más lo hace.
¿verdad? Y es racional que haga eso en vez de quedarse dormido, ¿no? No tiene ninguna racionalidad. La capacidad de informarse. Ahí hay varios puntos que sin duda alguna son ideológicos. Que tiene, uno más fácil de entender, que es la mentira y el ocultamiento de la información, sin más. Eso es como ya lo que ustedes creo que pueden entender más fácil. Es decir, los poderosos pueden estar interesados en que no se conozca una determinada información, ¿verdad? En esconder la información. Y por lo tanto, uno no puede tomar una decisión racional, por ejemplo, sobre la vida política o sobre la lucha política, sobre la acción política, si el gobierno le está ocultando a usted la información que necesita para poder actuar, ¿verdad? Si el gobierno oculta hasta el último minuto que el país va a entrar en deflación, eso es muy típico de la historia latinoamericana. Cuando ha habido grandes hiperinflaciones, como la que hubo en Nicaragua en los 80s, que fue una hiperinflación como de 8000%, y en Argentina también en los años 90, que también hubo una hiperinflación como así, como creo que es 1000% durante Alfonsín. Y cuando se va a devaluar la moneda, imagínense qué puede significar para alguien que de repente el dinero que uno tenga valga la 10ª parte de lo que vale ahora, ¿verdad? Que si usted tiene 100,000 colones, en realidad esos 100,000 colones valen 10,000 mañana, ¿verdad? Eso tendría que, si uno tiene esa información, tendría un determinado comportamiento racional, ¿verdad? Cambiar el dinero en moneda más fuerte, sacar el dinero del país, ocupar el banco para evitar que haya una hiperinflación. Es decir, hay muchos comportamientos racionales que uno puede encontrar si sabe que va a haber una hiperdevaluación de la moneda. Pero normalmente los gobernantes esconden hasta el último momento que va a haber una hiperdevaluación y la gente solo se da cuenta que se hiperdevaluó la moneda el mismo día. No pueden hacer nada al respecto. Ya está, es un hecho. Entonces, eso de primero, que creo que es la más fácil de entender, que es qué pasa cuando los gobiernos esconden información. Pero digamos que uno podría decir, no, bueno, parte de las demandas políticas y la tendencia es que los gobiernos estén obligados a la transparencia y que en general esté la información a la mano, ¿verdad? O podrían decir, bueno, en sociedades democráticas es normal que la información esté a la mano. Pero que la información esté a la mano no quiere decir que uno tenga la capacidad para entenderla. Entonces, uno puede ser que tenga el acceso a la información de un determinado proyecto de ley, puede ser que uno tenga un acceso a la información a los estados presupuestarios de la universidad, uno puede ser que tenga la información del último informe del Banco Central, que todo eso, uno tiene el acceso a la información, ustedes lo pueden ir a buscar si quieren. El problema es, ¿qué hago yo con esa información si no sé cómo leerla? Si no sé cómo procesarla. Entonces, que la información exista no quiere decir que uno sepa cómo procesarla, ni cómo usarla, aunque esté absolutamente transparente. Y el comportamiento autointeresado, la idea que los seres humanos nos comportamos de manera autointeresada, es una idea tan ideológica como la idea que los seres humanos siempre nos comportamos de manera racional. ¿Por qué? Porque hay miles de comportamientos que uno puede considerar desinteresados de los seres humanos, que no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo de ayer. Ayer con un grupo de amigos y amigas hicieron una movilización en la UNED porque se les atrasó el pago a los profesores de la UNED. Y muchos de los que participaron en esa movilización eran gente que tenía propiedad, o sea, que no les habían atrasado el pago. Y participaron en la movilización y la cuerparon. ¿Y qué ganaron ellos con eso? Pues nada, nada en especial, ¿verdad? Es decir, su propio interés los habría llevado a decir, yo mejor me quedo en la oficina, ¿para qué voy a ir a la marcha? Eso no me interesa a mí, no me afecta a mí, ¿verdad?
y sin embargo fueron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los comportamientos de lucha, es muy normal, cuando hay grandes luchas colectivas, es muy normal que la gente tenga comportamientos desinteresados, no interesados. O sea, que uno participa en la lucha no porque sea un beneficio directo para uno, sino porque le parece justo que eso sea así, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en otro tipo de actividades colectivas, como por ejemplo la crianza de los niños, es muy normal que los padres y las madres no tengan comportamientos autointeresados. Por ejemplo, dejar de dormir toda la noche para velar a un hijo es un comportamiento que no tiene nada que ver con el propio interés de uno. El interés de uno es quedarse dormido, ¿verdad? Y sin embargo, todos los papás y todas las mamás de esta vida han pasado velando al niño toda la noche. Y ese es un comportamiento autointeresado, ¿no? Un comportamiento autointeresado. Es decir, el punto de Borón es que la teoría de la acción racional no puede explicar comportamientos grandes de la sociedad, y yo agregaría, por ejemplo, no puede explicar los golpes de Estado, no puede explicar las revoluciones, no puede explicar las grandes huelgas, no puede explicar las dictaduras, no puede explicar las pandemias. Pero yo diría que también muchos de los comportamientos más micro y más, pero marcados por una densidad eh, profunda en los lazos comunitarios, como por ejemplo en las acciones sindicales o en las relaciones de familia o en las relaciones comunitarias densas, tampoco lo puede explicar, porque en ese tipo de relaciones, en la familia, en las acciones sindicales, en las relaciones, en lugares donde hay una relación comunitaria muy intensa, muy densa, por ejemplo en los pueblos indígenas, para decir uno, hay muchos comportamientos desinteresados. Hay mucho comportamiento que tiene que ver con un principio de cooperación y de obligación moral con las cosas, no con que haya ningún interés particular en la vida social. Ese comportamiento es, digamos, la idea del rational choice, la idea de que los seres humanos somos racionales, tenemos la capacidad de informarnos, somos autointeresados, es en realidad súper ideológico, porque es una extrapolación al conjunto de la conducta humana del comportamiento de los seres humanos en el mercado. Este es el rasgo ideológico. Es decir, un aspecto de la realidad es hipostasiado, es exagerado, es puesto como si fuera el parámetro del conjunto de los comportamientos de la vida social. Y en realidad, de esta forma, en el sentido de tener fines y medios, informarse y actuar autointeresadamente, solo en el mercado los seres humanos nos comportamos así, ¿verdad? Y la teoría de la acción racional lo que hace es que extrapola, generaliza el comportamiento del mercado al conjunto de los comportamientos humanos posibles, ¿verdad? Entonces, la tesis de Borón, la tesis fuerte, es que justamente este vacío teórico, el vacío teórico que deja el abandono de la teoría marxista clásica, de la sociología funcionalista de Max Weber, del funcionalismo de Parsons, de las tradiciones más clásicas de las ciencias sociales, hacen un movimiento de fuga hacia la hiperespecialización, ¿verdad? Hacia la idea que será con el Big Data, ¿verdad? Cómo se resuelvan nuestros, nuestros desafíos teóricos, ¿verdad? Entonces, Borón ve varios problemas, varios desafíos que tienen las ciencias sociales contemporáneas. Por ejemplo, la crisis de la idea de la ciencia positiva, en el siglo XVI, efectivamente es un elemento. Hay una idea de la ciencia que es diferente a la de la ciencia del siglo XVI.
la crisis que produce la departamentalización, o sea, la idea de que la universidad tiene conocimientos estancos y no conocimientos que tienen que ver con el conjunto de lo real. Él ve varios desafíos que son necesarios para las ciencias sociales contemporáneas. El desafío del eurocentrismo, es decir, el desafío del colonialismo, el desafío de cómo podemos producir una teoría social desde y para el tercer mundo, desde y para América Latina, porque obviamente los centros imperiales tienden a investigar las cosas que más les interesan a ellos, ¿verdad? Borón pone, por ejemplo, un ejemplo de la medicina, pero ustedes recién vieron un ejemplo brutal de lo que significó eso en el terreno de la investigación con la COVID-19, ¿verdad? Borón pone el ejemplo del mal de Chagas, que es un mal que afecta a muchos latinoamericanos, a muchas personas en el primer mundo, pero casi no afecta a nadie, que afecta a muchas personas en el tercer mundo, pero que casi no afecta a nadie en el primer mundo. Entonces, las investigaciones sobre el mal de Chagas están súper atrasadas en el mundo científico, aunque sería para el beneficio de la mayoría de personas del mundo que se investigara más sobre el mal de Chagas. Con la pandemia reciente que nosotros vivimos, hubo una confirmación brutal de, de, perdón, estaba revisando una cosa. Del el problema que produjo la COVID-19, en el sentido de que está clara la información que, bueno, la pandemia empezó en el 2019 y las vacunas llegaron hasta finales del 2020, ¿verdad? No había vacunas para la COVID-19, entonces el 2020 fue el año más rudo, ¿verdad? Ustedes recordarán de toda la pandemia. Pero múltiples estudios señalaban que la inteligencia y el conocimiento para producir la vacuna del COVID-19 existía desde hace 20 años en el mundo científico. Nada más que no era rentable hacer una vacuna contra la COVID-19. ¿Por qué? Porque desde las primeras formas de estas pandemias de virus infectocontagiosos, ¿verdad? Que tiene que ver con la respiración, ¿verdad? Hubo varios eventos anteriores a la COVID-19. Estuvo el SARS y el MERS, ¿verdad? Pero el SARS y el MERS ocurrieron solo en China y en el Medio Oriente. No ocurrieron en Europa Central ni en Estados Unidos. Entonces, como es una cosa que solo le dio a la gente del tercer mundo, entonces no había ningún interés en desarrollar la vacuna. Y finalmente, cuando vino la pandemia, que todo el mundo, todos los especialistas sostenían que en cualquier momento iba a venir una pandemia similar a la del COVID-19, porque ya habíamos tenido la del SARS, la del MERS, la de la gripe aviar. O sea, todo el siglo XX ha estado lleno de anuncios de que viene la pandemia hasta que vino finalmente. Y la humanidad no estaba preparada para eso. ¿Por qué? Porque es que hay un principio colonialista, un principio imperialista en la forma en la que se desarrollan las investigaciones, que es investigar las cosas que le importan a las personas del primer mundo. Entonces, la capacidad de pensar una ciencia social no colonialista es una cosa central para Borón. Y en eso recupera la tradición de tres grandes, digamos, pensamientos, tres grandes teorías y sensibilidades venidas de América Latina, venidas de los años 60 latinoamericanos. La primera es la teoría de la dependencia, que yo creo que ustedes probablemente leyeron con Adriana, ¿verdad? Estudiaron la teoría de la dependencia, ¿verdad? Antonio dos Santos, Franklin Hinkelambert. Nosotros vamos a leer la próxima semana el libro de una de las lecturas de Franz Hinkelambert, que es uno de los referentes de la teoría de la dependencia. La pedagogía del oprimido, que creo que ustedes también lo leen en tercero, que es una teoría
de la educación, la teología latinoamericana de la liberación, que es una teología, digamos, una forma de interpretar a Dios, y la nueva canción latinoamericana. Son cosas que se produjeron en América Latina, eso no vino de Europa ni de Estados Unidos, eso se produjo en Brasil, en Cuba, en Argentina, en Chile, ¿verdad? Y es un aporte universal de los latinoamericanos al conocimiento. También, obviamente, el desafío que viene del feminismo, la denuncia, digamos, del elemento de ocultamiento patriarcal, digamos, de la participación y la importancia de las mujeres en las investigaciones, no solo de mujeres en las investigaciones, sino de las investigaciones que les sirvan a las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, eso se lo... Ah, no, ustedes no fue con este grupo que lo vimos y lo vamos a ver el... No me acuerdo. No me acuerdo cuándo está agendado. Vamos a tener una conferencia con las chicas que hacen el proyecto Cero Tolerancia contra el acoso sexual en la universidad. Y, por ejemplo, la universidad tiene muy pocas investigaciones sobre el problema del acoso sexual. No hay muchas. Y las que hay son muy recientes, ¿verdad? Y no es que el acoso sexual se inventó hace 5 años, ¿verdad? Sí, eso siempre ha existido. Nada más que nadie lo ha investigado, ¿verdad? Justamente por este sesgo, ¿verdad? Y los otros desafíos que le parece a Borón que es otro de los desafíos importantes de las ciencias sociales contemporáneas es, y que él considera que es un problema de las ciencias sociales contemporáneas, es lo que él habla, le dice una especie de neolengua, como un nuevo lenguaje, en el sentido de, y esto es importante para determinar los rasgos ideológicos de las políticas sociales, es el desarrollo de un lenguaje marcado por eufemismos, que esta es otra palabra importante, eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una palabra que tiene el objetivo de suavizar o de tergiversar el contenido real de una expresión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no se habla de el interés de clase, ¿verdad? Sino que se habla del consenso. No se habla de las clases sociales, sino que se habla de la gente. No se habla de la lucha de clases, sino que se habla de la gobernabilidad, ¿verdad? No se hablan de naciones, sino que se hablan de mercados emergentes, ¿verdad? Se les dice democracias a los regímenes políticos latinoamericanos, y los regímenes políticos latinoamericanos son, en términos generales, oligarquías, básicamente, ¿verdad? Es decir, difícilmente podríamos considerar que nuestros regímenes políticos son democráticos, ¿verdad? Lo que pasa es que se vota, pero todo el comportamiento real de nuestros regímenes políticos es el comportamiento de una oligarquía. Y finalmente, ya aquí terminamos, esto es muy importante. Bueno, no vimos la lectura de César Rendueles, entonces la otra clase, ahora sí voy a intentar ser más sintético. La primera parte, que ya adelanté algunas cosas en esta parte, vamos a hablar un poco de la lectura de Rendueles, pero le vamos a entrar ya a la de Henke Lambert, que creo que es la que sigue. Entonces, Rendueles y Henke Lambert para la otra semana. Y aquí, esto es una cosa que a mí me parece muy importante que la lean, porque es una reflexión que hace Borón apoyado en Noam Chomsky, que es probablemente uno de los intelectuales más influyentes del mundo contemporáneo. Curiosamente no los pongo a leer a Noam Chomsky, les debería poner a leer a Noam Chomsky. Y él dice lo siguiente: el pensamiento crítico tiene como punto de partida una especie de juramento hipocrático. Dice
Dice Borón, es decir, los cientistas sociales deberían tener un juramento hipocrático similar al juramento hipocrático que tienen los médicos, ¿verdad? Los médicos tienen un juramento que los obliga a intentar siempre luchar hasta el final por la vida de los pacientes. Es un juramento que tienen que hacer cuando se gradúan. El juramento hipocrático los compromete a luchar sin cuartel por la vida de sus enfermos, independientemente de quién es el enfermo, ¿verdad? Y creo, dice Borón, que sería bueno que en las ciencias sociales, en la sociología, deberíamos también nosotros que someternos a un juramento hipocrático, asumir el compromiso de luchar sin desmayos por el bienestar de nuestras sociedades y la felicidad de nuestros pueblos. Un juramento que debería inspirarse en la definición que Noam Chomsky dio acerca de la misión de los intelectuales. Decir siempre la verdad, denunciar las mentiras. Entonces, para Noam Chomsky, este es el corazón de lo que significa el pensamiento crítico. Es decir siempre la verdad, denunciar siempre las mentiras. En eso consiste. Ese es el corazón, ¿verdad? Y eso es lo que evita el eufemismo, el colonialismo, el patriarcado, ¿verdad? Este gesto de decir siempre la verdad y denunciar las mentiras. Bueno, vamos a concluir por aquí y voy a parar la grabación.